Aharei Mot Kedoshim. Es una porción que generalmente se lee así, conjuntamente estas dos porciones, a menos de que sea un año bisiesto y entonces se leen las porciones separadas. Cuando son años normales, estas dos porciones, al igual que las pasadas, están unidas. Parashat Aharei Mot Kedoshim, Parashiot Aharei Mot Kedoshim. La fuerza del deseo. ¿Y por qué la fuerza del deseo? Vamos a examinar el contenido de estas porciones y desde luego vamos a profundizar en la energía interna, que es lo que verdaderamente derivamos, no solo la parte textual como lo decimos siempre, sino realmente el aspecto de la energía interna. En primer lugar, hay que entender que esta perashá de Aharei Mot, que quiere decir después de la muerte, y la Torah hace alusión a un tiempo en donde se refiere el Creador a Moisés y le da una serie de ordenanzas después de la muerte de los dos hijos de Aarón, lo cual ya abordamos en entregas pasadas. Y en esta porción de Aharei Mot tenemos, entre otras cosas, todo aquello que es la lectura de Yom Kippur, el día más exaltado del año. Si recordamos brevemente, se habla de un tema de expiación, en hebreo kapará, a través de dos chivos, de dos machos cabríos, y uno de ellos, así se dice, es tomado para Hashem, para Dios, y otro es tomado para el otro lado, que la Torah nos habla de este nombre llamado Azazel. Y como se nos informa en la Torah, el Cohen, en este caso Aarón, toma estos dos chivos y hace un sorteo, y uno de estos chivos es para la ofrenda para Hashem y otro es para la ofrenda o el sacrificio de todos los pecados del pueblo que son infundidos en este chivo. Como sucede es que justamente se nos describe en la Torah que el Cohen, en este caso Aarón, posa sus manos sobre este segundo chivo y le transfiere todos los pecados, todas las transgresiones, todas las desconexiones del pueblo de Israel. Y acto seguido, este chivo es tomado por un individuo que la Torah llama en forma muy específica Ish Iti. Y este Ish Iti, que el Midrash lo describe como un ser con unos ojos muy grandes, con una gran capacidad de emanar mal de ojo, en fin, un ser no lo más amable, ni queremos estar con una persona como esta, y dicen que si la cuña aprieta tiene que ser el mismo palo. Así que este Ishiti toma a este chivo al cual se ha infundido con todas las transgresiones de Israel, y es guiado este chivo hacia afuera del campamento, a un lugar donde hay un despeñadero, y ahí este hombre empuja al chivo y este se despeña cientos de metros hacia abajo, y antes de siquiera caer al fondo del precipicio, este chivo explota en 1000 pedazos. Así se nos dice en la Torah. Tenemos la lectura de Yom Kippur en esta porción de Aharei Mot, en donde en general se habla de una serie de prohibiciones de relaciones sexuales ilícitas. Desde luego relaciones incestuosas, pero también relaciones entre parientes cercanos. También en esta porción se habla de
la prohibición de cultos idólatras. En particular se habla de la prohibición del culto a una deidad llamada Molech, que se nos describe no en la Torá, pero en otras fuentes, que Molech era una deidad a la cual se adoraba con fuego y se sacrificaban los hijos que pasándolos por el fuego, imagínense ustedes. Desde luego también otro tipo de transgresiones que son prohibidas, como la bestialidad, es decir, las relaciones con animales, y la advertencia de no caer en prácticas infames en general. Esto es de lo que se habla en la porción de Jaremot. Seguimos con la Perashá, la porción de Kedoshim. ¿Y qué se habla? Aquí, en esta porción, la Torá nos describe una serie de leyes diversas que va desde el respeto a los padres, de nuevo enfatizar el no caer en idolatría, en adoración de seres inanimados, etcétera. No pervertir la justicia, juzgar con rectitud, no cruzar animales de diferentes especies, por ejemplo, leyes sobre el consumo de los frutos durante los primeros años de vida de un árbol. Por ejemplo, no se pueden comer los frutos sino hasta el 4º año, y este tipo de cosas, como las cosechas de una parcela, lo que queda en las puntas, en los extremos, tampoco puede ser cosechado, tiene que ser dejado para que sea recogido por toda la gente, en fin. Y desde luego también se habla de la prohibición de prácticas de adivinación, hechicería. Y luego en esta lista muy diversa se habla de cuidar el Shabbat, de sanciones por incurrir de nueva cuenta en prácticas sexuales prohibidas, pero también fuera, digamos, de este contexto de prohibiciones, de posturas morales que en cierta forma han sido la base para el comportamiento de la sociedad judeocristiana. Aparte de esto, y como si no estuviera muy relacionado, en realidad pareciera que todo esto no está muy relacionado, pero además de estas prohibiciones y de lo que no se puede hacer, hay dos de ellas que en realidad no tienen un efecto, digamos, en la conducta, por así decir, cotidiana, es decir, de hacer o de dejar de hacer, sino más bien son actitudes, son situaciones internas de la persona. Una de ellas es advertir al prójimo. Ojeach tojiach et amiteja. Cuando tú ves que tu prójimo está por cometer alguna transgresión, tienes que tener la actitud de ir, de incomodarte, de advertirle, decir cuidado, no hagas esto no es bueno para ti, aunque ello te sea incómodo, aunque ello te signifique inclusive hasta perder la amistad de esa persona. Y la otra es el amor para el prójimo. Y así dice, Vahavta lereaja kamoja. Y la Torah es muy clara, Vahavta lereaja kamoja. Esto generalmente se traduce como amarás al prójimo como a ti mismo, y esto es desde luego hermosísimo, pero la Torah dice en particular, Vahavta lereaja kamoja, y amarás para tu prójimo lo que amas para ti mismo, que es un tanto distinto. Hay gente que dice, la verdad a mí me cuesta trabajo asumir esta postura incondicional que de la nada amo a todo mundo, salgo a la calle y al primero que se me cruza lo amo. La verdad, sinceramente, me es difícil, pero me puedo relacionar mucho más con esta idea de que ama para el prójimo lo que amas para ti mismo.
O lo que es lo mismo, no le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Esto es mucho más operativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hilo conductor de estas dos porciones, de estas aparentes muy disímbolas prohibiciones y decretos, desde luego, severos, ¿no? ¿Cuál es el punto focal? ¿Por qué hemos llamado a esta porción la fuerza del deseo? El punto focal, finalmente, es el manejo o la gestión de esa fuerza llamada deseo, que en hebreo se llama ratzón, que también se puede traducir como voluntad, y que más bien esta se adjudica al creador, porque el creador no tiene deseo, y deseo que se manifiesta en la creación, en toda la creación y con mucha más intensidad en el ser humano, como esta fuerza de atracción. Los cabalistas, en particular el rabí Yehudá Ashlag de bendita memoria, nos dicen que el deseo es la verdadera creación. Lo que es verdaderamente diferente al creador es esta capacidad de desear, puesto que el creador únicamente emana, el creador solamente es una fuerza dadora, una fuerza, proactiva. El creador no tiene ninguna nota de receptividad. Así que la creación, lo que el creador hizo diferente a sí mismo, fue crear este aspecto del deseo, de una fuerza, una conciencia de atracción. Y en base a ello, el creador creó toda la existencia, teniendo como punto climático al ser humano, que es el mayor deseo de recibir. El mundo inanimado tiene un limitado deseo de recibir, pero lo tiene puesto que si no hubiera un deseo de recibir no tendría existencia. El siguiente nivel, el mundo vegetal, tiene un mayor deseo de recibir, puesto que ya experimenta una vida biológica, una vida en donde hay un nacimiento, un crecimiento, una madurez, un deterioro y muerte. Inclusive tenemos plantas que tienen ya la sofisticación de girar hacia el sol. Es decir, hay un mayor nivel de deseo. ¿Y qué decir del reino animal, en donde ya el deseo está más infundido en forma obvia? Desde los seres unicelulares más simples, que buscan alimentarse, que pareciera que tienen un propósito, ¿verdad? Y acuden a ese propósito, ¿verdad? Hasta los seres más superiores, los mamíferos, los primates, que desde luego tienen estos instintos de supervivencia, que son formas de deseo, de conservar la vida. Y finalmente, el nivel más elevado de deseo es el ser humano. Es el ser humano que fue creado a imagen y semejanza del Creador, se nos informa, porque fue infundido con esta capacidad de que su deseo, si bien no es la voluntad expansiva del Creador en todo su esplendor, sí tiene el potencial de llegar a ello. Y se nos dice que el Creador tuvo en mente crear al ser humano para infundirlo con todas sus bendiciones, con toda la abundancia, con toda la satisfacción, con toda la perfección. Pero para ello había que dotar a este ser humano de la fuerza llamada deseo. Y el deseo es lo que hace que nosotros estemos motivados, una forma en que el deseo se
manifiesta, digamos en términos más contemporáneos, es la motivación. La motivación justamente es aquello a lo que nos movemos. La palabra motivación viene del latín, que quiere decir motilidad, moverse hacia. Es decir, no estamos pasivos recibiendo nada más, nos movemos, tenemos el deseo y tenemos muchos deseos. Recordarán ustedes a aquel gran psicólogo social, Abraham Maslow, que habló de diferentes formas de deseo, ¿verdad? Primero es el deseo pues de la sobrevivencia, el deseo del techo, del alimento, y posteriormente así hasta el deseo de la trascendencia, ¿no es cierto? Y desde un punto de vista psicologista. Desde el punto de vista de la Kabbalah, desde la Kabbalah ashlagiana, desde luego lo que venimos aquí es a gestionar, a ser verdaderos managers de nuestro deseo, porque el deseo es la fuerza que nos lleva a las grandes alturas o a los abismos más oscuros y profundos. Ese es la fuerza con la que fuimos creados, y establecemos de nueva cuenta que el alma está constituida de esta fuerza de deseo, de esta fuerza de querer atraer. Y lo importante es que si de lo que se trata es trascender los deseos que nos separan entre nosotros mismos y con el Creador, tenemos que trabajar vidas enteras para pulir esta fuerza del deseo. Esta fuerza que de nueva cuenta o nos eleva o nos lleva a las peores condiciones. En realidad, fuimos creados para desear la luz del Creador. Y al desear la luz del Creador, le damos esta satisfacción a nuestro Creador. El Creador no necesita recibir nada ni de nosotros, ni de nada de la creación. El Creador es un puro emanador, y su satisfacción, si es que podemos hablar de un sentimiento con referencia a lo humano, su enorme satisfacción es que nosotros, como sus hijos predilectos, el ser humano, Bnei Enosh, como dice el Zohar, el Hijo del Hombre, reciba toda su plenitud. Desde el punto de vista del Creador, Él no hace juicios de quién recibe menos o quién recibe más. Él está allí para dárnoslo todo. Emana todo para todos en igual intención y en igual intensidad. Somos nosotros que, de acuerdo a nuestra capacidad de deseo, que absorbemos o no absorbemos. Todo aquello que nosotros consideramos digno de desearse, aquello que nos causa satisfacción y placer en esta vida, es la luz en sus diversas formas. Cuando alguien, por ejemplo, adquiere una nueva prenda que le gusta mucho, un vestido o un traje, en realidad esa satisfacción de adquirir algo nuevo es por esta energía que existe ahí en esta prenda, y en realidad lo que nos mueve a ello es el deseo de esta energía. Ahora bien, sabemos que debido a que existe el mérito del libre albedrío, este deseo, si no está pulido, este deseo, si no está superado, pues nos lleva a alejarnos de esta fuerza del Creador. ¿Y cuando no está superado? Cuando no somos afines a la forma en que el Creador expresa su fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir?
cuando este deseo tiene estos tintes egoístas, cuando el deseo está centrado en uno mismo versus el deseo de proyectar todo aquello que recibimos. Como explicación a estas porciones, el Ari Akadosh, Isaac Luria, nos habla en forma mística de dos creaciones. Una primera creación que está representada así por los 7 reyes de Edom, así dice. Y estos 7 reyes de Edom, dice, cuando fueron creados, sucumbieron al fulgor del Creador, no pudieron progresar. Es una especie de creación fallida. Hasta que viene otra creación de un 8º rey, llamado el rey Hadar, y ese rey Hadar sí puede tomar la luz y expresarla. A la primera época se le llama la época de las vasijas rotas, así se llama. O el tema de Shvirat HaKeilim, las vasijas que se destruyen. Y solo es la segunda intentona, representado por este 8º rey, Hadar, que estas vasijas sí progresan. Y aquí habría que preguntarse, ¿el Creador no sabía de esto? ¿El Creador en su perfección se equivocó y para él también tuvo que pasar un proceso como lo pasa para nosotros los seres humanos de prueba y error? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Quiere decir que dentro de este proceso de la creación está interconstruido el tema del fracaso. El fracaso como la no posibilidad de procesar la luz del Creador. La no posibilidad de que este deseo de atraer la luz del Creador sea similar a la forma en que el Creador expresa su voluntad. En pocas palabras, los primeros 7 reyes, el primer eón de la creación que terminó en una destrucción absoluta, y hay otras culturas que hablan de la destrucción de Atlantis, en fin, y aquí se habla de una destrucción, y hay quien dice, y él haría clara, que son 7 de estas creaciones, ¿verdad? Hasta la última. Y el Ari dice, no es cierto. Son 2 nada más, y estamos en la segunda. En esta segunda creación, en donde sí hay la posibilidad de salir adelante, porque estas vasijas sí pueden procesar la luz del Creador. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta posibilidad del fracaso está allí para, curiosamente, engrandecernos. Si no hubiera la posibilidad del fracaso, si no hubiera la posibilidad de equivocarnos en el manejo de nuestro deseo, entiéndase, ser egoístas en todas las formas, desde el egoísmo manejado como envidia o como miedo o como sentirse víctima o rencores y este tipo de cosas, que es una forma de deseo que no es similar al Creador. Y se vale porque es parte del aprendizaje, pero no se vale como estadio último de la creación. Está allí porque tenemos que pasar por la experiencia de todo aquello que es el deseo egoísta para superarlo. Como dice el Rabbi Ashlag, realmente sin este aspecto de ta'avá, de deseo, de raev, de hambre, no podemos tener libre albedrío. Y sin el libre albedrío no hay el mérito de atraer la luz gloriosa del Creador. Así que vivimos en este mundo de la acción, que es un mundo de riesgo.
El riesgo de quedar confundidos con el tipo de deseo que queremos manejar. El mundo físico, el mundo del 1%, nos atrae a que queramos conectarnos con las cosas y con aquello que tiene apego al mundo físico. Y la verdad es que a lo largo de todas nuestras vidas el 100% del ser humano cae con ello. La noticia buena es que estamos al final de esta época, de esta segunda creación. Estamos ya cercanos al Shabbat de esta ocasión, en donde ya tenemos la capacidad de estar conscientes de que esta fuerza que nos impele a la felicidad, que es el deseo, no la podemos dejar desbocada. La tenemos que controlar. Tenemos que manejar la rienda de este caballo que es el caballo del deseo y que finalmente es la fuerza de nuestra alma. Así que sin el fracaso en el manejo del deseo, en realidad no hay libre albedrío. Y por ello es que esta primera creación fue fallida, por así decir. Fallida en los términos en que podríamos nosotros entender que algo, digamos, no progresó, no arrancó a la primera. Pero desde el punto de vista de la creación perfecta del Creador, es una parte interconstruida. El misterio es como una fuerza tan perfecta como es el Creador, crea algo de imperfección, pero no con objeto de dañarnos, no con objeto de derrotarnos, sino con objeto de elevarnos a este momento en que somos causas. Porque no podemos ser causa sin escoger. Y no podemos escoger realmente, no podemos ejercer libre albedrío sin que haya los 180 grados de posibilidades, desde la oscuridad total, desde el deseo animal, brutal, totalmente inconsciente, hasta el deseo del tzadik, de debekut, de apegarse con el Creador. Así que estamos aquí para homologar nuestra fuerza del deseo con la fuerza de la voluntad del Creador. Esto es lo que queremos hacer todos los días. El aspecto de que este deseo al final se manifieste una fuerza de expansión, no una fuerza de minimización, no una fuerza en donde esta luz se repliega tanto como si fuera un agujero negro en el espacio. Ustedes saben, los agujeros negros son estas manifestaciones cósmicas en donde ni la luz escapa a ese poderosísimo nivel de atracción. Y entonces por eso se ve negro, porque ni la luz puede pasar, digamos, exitosamente a través de este deseo intensísimo de recibir. Los seres humanos a veces nos comportamos como estos agujeros negros, ¿verdad? No dejamos nada para nadie. Todo es este intenso deseo de recibir para sí mismo, como dice el Rabbi Ashlag. Y la corrección de todos nosotros a través de estas vidas es justamente el ir cambiando, transformando este deseo. No se nos pide que lo cortemos, no se nos pide que lo ahoguemos, porque si no, nos quedamos sin el motor para desear la luz del Creador. Lo que se nos pide es que lo transformemos. Ese mismo motor que puede llevar a una catástrofe, a un choque frontal, ese motor también nos puede llevar al destino más lejano, en donde hay playas paradisíacas, ¿no es cierto? Todo depende de cómo utilizamos ese motor.
Y en realidad tenemos vidas y vidas, y por eso venimos una y otra vez para gestionar este deseo. Si nosotros tenemos que ir a la escuela y la materia fundamental es una, en el mundo de la espiritualidad es cómo gestionar tu deseo, cómo manejar tu deseo, cómo hacer que tú controles a tu deseo y no tu deseo te controle a ti. Así que, por ejemplo, en Yom Kippur se lee todo esto que está relacionado con las transgresiones sexuales, la prohibición. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te puedes acostar con esta, no te puedes acostar con el otro, en fin. Porque la fuerza sexual es una manifestación muy contundente de deseo. Y en realidad no es una clase de moralidad. En realidad no es nada más decirnos lo que es bueno y lo que es malo, que sí, en un momento dado es importante saber que hay aspectos de la oscuridad del sistema de la impureza y hay aspectos de la luz, aspectos de la pureza. Pero en realidad aquí, Yom Kippur, que es el día más exaltado del año, con lo que se nos dota es con la capacidad de ser maestros del manejo del deseo. Y por ello leemos esta porción, porque el aspecto de la sexualidad simboliza la forma más intensa y contundente del deseo. En pocas palabras, es tomar la fuerza del deseo para traer luz a los demás. ¿Y cuál es este criterio? ¿Cómo es que sabemos que estamos utilizando bien el deseo? Ahí mismo la Torah nos lo dice en este capítulo de Kedoshim. Vahavta lereaja kamoja. Cuando el aspecto del deseo, en su forma más sublime, que es amor, que amor también es deseo. Amor también es deseo. Y este aspecto de Vahavta lereaja kamoja es el criterio con el cual se nos dota para hacer un buen manejo del deseo. Ama para tu prójimo lo que amas para ti. Amor es un nivel exaltado de deseo. El deseo puesto al servicio del universo. Lo que deseas para ti, deséalo para todos los demás. Y no solo eso, procúralo para todos los demás. Tenemos esta historia de este gran sabio del siglo I, Hillel, que tenía su yeshiva, su escuela espiritual, y al cual entró un gentil, un no judío, y le dijo: Maestro Hillel, ustedes dicen que la Torah es lo absoluto, que es la salvación, que es la vida. Por favor, dime qué significa tu Torah, pero me lo tienes que decir tan rápido como el tiempo en que yo aguante estar parado sobre un pie. Previamente, este hombre había tenido el atrevimiento de acudir a la escuela de Shammai y le hizo la misma propuesta, y Shammai, que era de otro entendimiento, de otra persuasión, le pidió amablemente, y quizá no tan amablemente, que saliera de la yeshiva. Pero Hillel, que era todo misericordioso y amorosísimo, le dijo: ¿cómo no? Muy bien, mira, levante el pie y te cuento. La Torah dice: Vahavta lereaja kamoja. Ama para los demás lo que amas para ti. O lo que es lo mismo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es la Torah, eso es el gran concepto de la Torah. Lo demás son puras explicaciones para cómo llegar a este nivel de conciencia. Así que ahora ve y estudia. Y se dice que en esos 15 o 20 segundos, este hombre, que tenía mucha potencialidad, quedó tan fascinado que verdaderamente
fue y estudió y se convirtió en un gran rabino por su propio mérito. La Torá, pues, ¿y por qué nos referimos a ella? Es este instrumento para transformar el deseo egoísta en amor. La Torá es esta guía de caminos para ayudarnos a pasar del caos a la luz, para hacer este viaje del ego al alma y para manifestar una realidad que todos esperamos que suceda ya. Una realidad en donde no es necesario el caos, no es necesario el dolor y no es necesario el sufrimiento. Todo esto es el producto del deseo mal manejado a lo largo de la historia humana. Así que, igual que Hillel le dijo a este individuo, aprendamos. Vahavta le'reaja kamoja, ama para tu prójimo lo que amas para ti. Ve y perfecciónate todos los días para lograrlo. Y bueno, este es el mensaje de estas dos porciones. ¿Preguntas, comentarios? ¿Es más difícil amarte a ti mismo que amar al otro? Porque me queda claro que la tarea más difícil es serte fiel a ti mismo. A ver, la pregunta de Esther es, dice, ¿es más difícil amarte a ti que al otro? Respetarte, serte fiel. En cierta forma sí, tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no te amas, digamos, sanamente, quiere decir que te estás conectando con otros aspectos que no es tu verdadera esencia. Cuando te amas sanamente, verdaderamente, es porque amas esa partícula de Dios que eres. Y entonces amas a Dios a través de esa partícula de Dios que eres y amas esa capacidad de ser como Dios. Entonces ya puedes amar al otro. Y entonces puedes amar al otro, pero si esa chispa está perdida, esa chispa no la encuentras dentro de ti, la verdad es que piensas que amas al otro, pero hay limitaciones. Y por ello es muy claro, Vahavta le'reaja kamoja, que se puede traducir, ama al prójimo como a ti mismo, o ama para tu prójimo lo que amas para ti mismo. Al final es lo mismo. Al final es, conéctate con esa parte esencial que eres y ámala. Ámala intensamente, porque cuando amas esa chispa de Dios que eres, no amas tu parte egótica, no amas tu parte corpórea, no amas tu parte intrascendente, amas a esa parte eterna que tiene la capacidad de traer felicidad y luz, por lo menos a otra persona. El trabajo más difícil que Dios nos dio es amarte a ti mismo. Pues sí, en cierta forma tienes razón. El trabajo que nos dio Dios es amarte a ti mismo. Y sabes, hay esa gente que es muy egoísta y que nomás habla y se preocupa por sí misma. Pero al final, si tuviera esta visión desde la Sefirá de Hod, donde vemos la perspectiva, vemos que está atentando contra su ser. Porque una persona egoísta lo que hace es sacrificar su esencia y no permitir que esa vasija que le fue dada para iluminarse a sí mismo, a través de iluminar al mundo. Porque justo tuve una discusión con alguien, me dijo que primero es amar al otro, pero ¿cómo yo te puedo amar a ti si yo no sé qué se siente amor? Mira, Entonces, te voy a decir, yo creo que no hay que ser tan estricto y no hay que limitarse. Hay veces que entras al amor a ti mismo a través de ver también lo hermoso del otro. Y entonces dices, bueno, yo también lo tengo. Así que, ¿dónde empezamos? No importa. Puedes empezar amando al otro, aunque a ti te desprecies y demás.
Y luego encontrarás que hay una similitud de forma, como dice el Rabbi Ashlag, que hay esta chispa del Creador que nos une. Y entonces al amar al otro también te amas a ti mismo. Pero es cierto, alguien que no tiene la capacidad de amarse a sí mismo plenamente, es difícil que con sinceridad ame al otro. ¿Dónde empieza el aprendizaje? Puede empezar amando al otro primero. Eso sí. ¿Qué fue antes, el gallo? ¿Quién fue antes, la gallina o el huevo? Sí. Tenía dos dudas. Una, si la palabra en hebreo razón se interpreta o traduce mejor como voluntad en español, ¿por qué no la usamos más en estas clases? Yo siento que la palabra deseo, como tiene el vínculo también sensual o sexual, puede ser que no te ubica bien, ¿no? Razón es realmente la voluntad de estudiar, la voluntad de amar, la voluntad de... Sí, no sé. Sí tienes razón, pero fíjate que el Rabbi Ashlag, él mismo dice, no le tengamos miedo al término, y ahí lo pone ta'avá, de ra'ev, el hambre y el ta'avá, el deseo, ¿no? Porque finalmente son expresiones naturales de la vasija. Pero estas expresiones naturales no quiere decir que se tienen que quedar intactas. Son expresiones que están allí para transformarlas. Entonces no hay que tenerle miedo. Y la verdad es que hay que reconocer que somos seres de deseo y a veces, ¿verdad? Se nos atraviesan otros seres humanos o cosas, posibilidades a las que nos apegamos con un deseo tremendo. Si nosotros no hablamos de deseo y no le llamamos a las cosas como son, podemos caer en la idea de no hacerle caso a esas llamadas de atención que internamente tenemos y que en la vida cotidianamente se dan y que, caray, a ver, aquí mi deseo me está dominando. No es mi alma, es el deseo, es la parte muy corpórea, es la parte intrascendente, muy mundana la que me está dominando. A ver, ¿qué quiero? Simplemente, ¿qué quiero de mí? Quiero irme por ese camino. Y hay gente que deliberadamente, quizá porque no tiene otra referencia, se queda ahí. La otra era en la Torah. En esta parte dices que falleció Moshe o Moisés. No. No, pero ¿quién? No, tampoco. Se hace alusión a la muerte de los hijos de Aarón, a Harei Mot. Dice, después de que murieron los hijos de Aarón en esta situación dramática, ¿verdad? De que invocaron lo que se llama un Eshzara, un fuego extraño, etcétera, y desaparecieron ahí, fueron consumidos en el acto frente a toda la comunidad de Israel, ¿verdad? Pero no es en este capítulo. Más bien este capítulo hace alusión a ese momento, dice, y después de ello, ¿qué sucedió, verdad? Sí, pero se supone quién les pasa estas reglas, que no puedes acostarte con ¿en qué mamá en hebreo posición está el pueblo o llega de uno de los... No, bueno, son revelaciones. La Torah es una revelación del más alto nivel de la fuerza suprema. Y por eso todo el tiempo dice que Moshe le dice al pueblo, esto es lo que el Creador nos está diciendo, esto es lo que el Creador me reveló para todos ustedes. Entonces, podemos no creerlo, pero esa es la idea, de que la Torah es una revelación que viene de la suprema inteligencia. Sí, ok. Yo sí tengo preguntas. A ver, preguntas. Cuando estamos hablando del fracaso, el fracaso como parte de un proceso o como un deseo descontrolado o malentendido o una confusión de los diferentes deseos que podemos tener en la vida diaria, ¿cómo es considerado un fracaso? Mira, realmente yo utilicé el término fracaso para
hablar de una primera creación fallida, ¿verdad? Así nos dicen, hubo una primera creación en donde las cosas no progresaron y hubo una hecatombe, una destrucción total. Sí, así se nos dice. Inclusive otras tradiciones nos hablan de otros momentos, ¿verdad?, de existencia que sufrieron una destrucción total. Realmente fracaso, ¿qué quiere decir? Fracaso es lo opuesto al éxito, ¿no es cierto? ¿Y qué es éxito? Es lograr lo que tú te propusiste en la vida. Si te propusiste algo en la vida y no llegaste a ello, pues digamos que hay un fracaso o un grado de fracaso. Pero a lo que voy con infundir o sugerir o llamar a cuentas este término que es doloroso, ay, a ver, espérate, fracaso, es el entendimiento que es parte de la vida, que es parte del desarrollo. No hay tal cosa como una línea continua hacia arriba, ¿verdad? Porque a esta vida venimos a aprender, eso es el objetivo. El triunfo es el producto del aprendizaje o del no aprendizaje. Y el fracaso en ese sentido es algo relativo, porque a lo mejor, digamos que tenías un proyecto y pácatelas, no caíste, pero aprendiste tanto. Y en tu conciencia se te revelaron tantas cosas que a lo mejor desde el punto de vista muy parcial del 1% del mundo fáctico, bueno, no se llegó a ese nivel, no llegaste a esa meta, pero desde el punto de vista de la conciencia lo rebasaste, porque te diste cuenta de muchas cosas, porque pudiste corregir aspectos que sin esa llamada de atención, sin ese tropiezo, sin ese fracaso, sin ese haber alcanzado lo que querías, de otra forma no te hubieras dado cuenta. Y finalmente de lo que se trata es de esto que ahora es un término muy bonito, me parece que es resiliencia. Resiliencia es rebotar, ¿no? Por ejemplo, un piso de hule que es resiliente y que le pones algo pesado y cuando lo quitas vuelve a su situación inicial. El ser espiritual es ser resiliente, el no quedar atorado con nuestras historias difíciles, nuestras historias de víctima, nuestras historias de fracaso. No, siempre hay que sacudirse el polvo, levantarse y seguir, ¿sí? Pero llama la atención que este evento es con los reyes de Edom. Entonces yo digo, tal vez es como una indirecta que con esa gente que no era hebrea o no era creyente, nada que ver. Mira, en realidad todo lo que es Kabbalah es alusivo. Reyes de Edom, ¿qué quiere decir Edom? ¿De dónde viene? Adom, rojo, deseo. Son los reyes del deseo. Finalmente también Edom, posteriormente se asocia con Roma, la cultura occidental, que es una cultura que en donde si nos descuidamos es una cultura muy apegada al mundo físico, de transformación del mundo físico, de hacer cosas en el mundo físico, muchas veces a costa del aspecto más profundo. No necesariamente es así, pero digamos que se asocia la cultura occidental versus la oriental como una cultura más externa, más de transformación en la parte física, y la parte oriental se considera en general como algo más interno, más del alma. Entonces los reyes de Edom no son más que una simbología, es un lenguaje críptico, un lenguaje misterioso que usa la Kabbalah para decir hubo una creación en donde se interconstruyó el aspecto del deseo de recibir para sí mismo. No porque Dios se haya equivocado o porque le falló o porque no estaba consciente, no. Tan consciente estaba que lo permitió. Y esto para entender que en el camino hacia la grandeza espiritual, hacia el ascenso, hacia
nuestro último estadio, que es el apego al Creador, tenemos que lidiar con el enemigo, que es no tan enemigo al final. Sin ese enemigo no crecemos. Y ese enemigo es todo lo que se refiere a lo que el Rabbi Ashlag en forma magistral determina como Ratzon lekabel, el deseo de recibir para sí mismo. Ese es el origen de todo lo que es oscuro, pero también es el origen de nuestra superación. Y al final, como dijo Nahum Gamzu, Ish Gamzu, Nahum Ish Gamzu, todo es para bien. El aspecto del fracaso, el aspecto de la oscuridad está allí, nada más si estamos conscientes para nuestro bien. El problema es que mucha gente no está consciente y lo toma como un castigo, lo toma como que no es lo que quería, se enoja, se frustra, se deprime, y así es como el otro lado gana. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, con esto terminamos. La próxima semana. Muy bien, gracias por su atención y nos vemos la próxima.